Hola amigos, hermanos, bendiciones. Un placer estar con ustedes una vez más aquí en tu canal Palabra de Vida en la Crisis con otro tema más de la escuela sabática, el cual estaremos compartiendo con ustedes. Tema número 3, el tema número 3 que se titula Controversias. Las controversias vamos a estar estudiando en esta escuela sabática, en esta lección. Así que no te muevas porque en breve volvemos con este interesante tema titulado Las controversias. Aquí estamos, amigos hermanos, para compartir este interesante tema de este trimestre del libro de Marcos, controversias. Y esta semana estaremos mirando algunos aspectos de la vida de Jesús que suscitaron controversias. Y es interesante ver cómo Jesús se enfrentó a las controversias, cómo debemos nosotros enfrentarlas, qué lecciones podemos extraer de ellas y además, sobre todo, cómo se refleja el carácter de Dios en nosotros con esto. Pero antes quisiera que eleváramos una oración al trono de la gracia para estudiar su santa palabra. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre que estás en los cielos, ante ti estamos porque te necesitamos, porque tu gracia es para siempre. Y pedimos, Señor, que al estudiar esta tu palabra, por favor, nos dirija en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Controversias es el tema que vamos a estar analizando en este momento. Y muchas veces en la vida nosotros hemos tenido situaciones que se generan controversias, y regularmente las controversias cuando hay palabras entredichas de uno y otro o la descalificación de los tales. El versículo de memoria para esta semana es: también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado, según Marcos capítulo 2, versículo 7 y versículo 28. El capítulo 2 y el capítulo 3 de Marcos contiene 5 historias, las cuales vamos a estar mirando así rapidito, pues sabemos que por causa de tiempo no podemos extendernos mucho, pero sí podemos extraer de ellas lecciones que pueden ser muy aplicables para nosotros en este momento. Así que en estas historias, el objeto de estudio de, por ejemplo, el día miércoles y jueves, lo que veremos también es un ejemplo de la técnica que el escritor del Evangelio usa y que conoce como historias sándwich, o sea, una historia dentro de otra. Este patrón narrativo aparece al menos 6 veces en el libro de Marcos, ¿no? En cada caso, el foco es algún aspecto importante de la naturaleza de Jesús y su papel como Mesías, o de la naturaleza del discipulado. Así que vamos inmediatamente a la lección del domingo para comenzar a trabajar esta lección. Así que en la primera historia que aparece es la curación de un paralítico. Si hay algo que de algún modo afecta a un ser humano es su condición de parálisis. Existen varios tipos de parálisis que son las parálisis de las extremidades inferiores, o las parálisis de las extremidades superiores, o las 4 juntas, ¿no? En este caso, al parecer, este paralítico tenía las 4 extremidades afectadas, tanto las superiores como las inferiores, y no podía moverse. Muchas veces él, según narra la historia, él buscaba la manera de cómo ser sanado, de cómo ser restablecido, pero cada vez que se acercaba a los fariseos, ellos lo acusaban de pecador, y que esa enfermedad que él tenía era causada por un pecado que él tenía en su vida. Imaginémonos cómo nos sentiríamos nosotros cuando de pronto andamos buscando auxilio
o una ayuda de manera particular, y alguien, la respuesta que nos da es que lo que tenemos es por causa de nuestra maldad. Muy bien puede ser, pero todo aquel que de algún modo tiene el interés, el ánimo de buscar ayuda, no busca ser censurado, no busca ser acusado, no busca ser vilipendiado. Puede ser que esté muy consciente de que la causa, que el mal que tiene ha sido causado por una inconducta de manera muy particular. En este caso, la parálisis que tenía este señor. De hecho, en los días de Jesús, todas las enfermedades se veían desde ese punto de vista, que era causada por un pecado. No, muchas veces esto puede ser así. De hecho, la sierva del Señor dice que a la mayoría de las enfermedades son producidas por nuestro estilo de vida, por una forma equivocada de vivir, ¿no? Y que muchas veces nosotros lo atribuimos a otras cosas y no a nuestra propia conducta. Aquí en el caso del paralítico, él andaba buscando más que la salud física, andaba buscando la paz mental. Por eso cuando se acerca a Jesús con sus 4 amigos, que de hecho lo llevan por el techo, pues donde Jesús estaba, según el libro de Marcos capítulo 2, a este hombre, había tanta gente que no podía entrarlo por la puerta, así que abrieron el techo y por ahí lo descendieron para presentarlo delante de Jesús. Las palabras de Jesús impactaron el momento, porque Jesús se refirió a 2 cosas en específica. Uno, que por la fe de los amigos, o sea, la confianza que depositaron los amigos en el poder de Jesús, benefició a este hombre. Eso llamó la atención de los quienes estaban allí, y especialmente del paralítico, ¿no? Por la fe de ellos. Así que es interesante y es importante que quienes puedan ejercer confianza en Dios para beneficiar a nosotros, eso puede tener buenos resultados. De hecho, el libro de Santiago, de Pedro, dice que la fe del justo, la oración del justo puede mucho. Todo aquel que de algún modo tenga alguna necesidad espiritual puede acudir a aquellos amigos, hermanos que de algún modo tienen ese don de orar, tienen ese don de interceder, aunque todos debemos interceder, pero hay hermanos que de algún modo se dedican especialmente a este tipo de ministerio. Y el Señor los escucha y responde. En este caso, la fe de los amigos benefició al paralítico. Ahora, cuando Jesús dice lo siguiente, es donde entonces comienza a generarse la situación, donde Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Realmente el paralítico lo que deseaba era la paz mental, del cual era acusado constantemente por los dirigentes espirituales de ese tiempo. Mas, sin embargo, cuando llega donde Jesús, era la respuesta que él andaba buscando: tus pecados te son perdonados. Al escuchar esto, se generó una situación entre los fariseos en ese momento, y era que solo Dios comenzaron a acusar a Jesús de blasfemia porque solo Dios podía perdonar pecados. Y de hecho, así es. Solo Jesús puede perdonar pecado porque Jesús es Dios. En ese momento los fariseos veían a Jesús como un hombre, vamos a decir, común y corriente, que puede ser que en él hubiese algún poder especial, pero que él se declarase como Dios ya era otra cosa muy distinta. Porque imaginemos esto: un hombre allí que en apariencia no tenía nada diferente a los demás y que se declarara ser Dios. Pueden decirle que el mismo grado de fe que tuvieron que ejercer los fariseos, o que debieron ejercer los fariseos, y que debieron ejercer los amigos del paralítico, ese mismo grado de fe, o en la situación en la que tú y yo nos podemos encontrar hoy día. Por la razón de que debemos creer que ese Jesús del cual nos mencionan mucho, del cual nos leen mucho, debemos ejercer esa fe, porque hoy nosotros no lo podemos ver,
pero por las evidencias de su poder en nuestras vidas, podemos decir claramente que ese Jesús existe y vive en nosotros y para nosotros. Quiero leer un pensamiento que aparece aquí en el material de la escuela sabática. Dice: estos dirigentes religiosos habían perdido de vista lo que realmente importaba: la justicia, la misericordia y la conducta humilde ante Dios. Estaban tan obsesionados defendiendo su manera de entender a Dios que no veían la actuación de Dios ante sus propios ojos. Nada indicó que hubieran cambiado de manera de pensar acerca de Jesús, aun cuando le dio sobradas evidencias de que procedía de Dios. No solo a demostrarle que podía leer su mente, sino también sanando al paralítico en presencia de ellos y de una manera que no podían negar. Aquí Jesús hizo algo que nosotros debemos prestarle atención. Cuando Él le dijo que los pecados le fueron perdonados y que comenzaron a cavilar los fariseos, Él, para ayudarlos y ayudar a todo el que estaba allí, le hizo una demostración para decirle que era más fácil, si perdonar los pecados o decir al paralítico: levántate y anda. Pues los fariseos, los dirigentes religiosos, se vieron confrontados porque no podían hacer una, pero tampoco la otra. Porque ellos lo habían desahuciado, ellos lo habían condenado y no podían hacer nada por él. Así que Jesús lo pone entredicho. Y él, para darle evidencia de que era Dios, le dijo: no solamente que tus pecados son perdonados, sino levántate y anda. Para mostrar el poder que había en él de parte de Dios. También nosotros podemos ser desafiados en algún momento determinado, donde nuestra incredulidad aflore de tal manera que impida que lo que Dios está tratando de hacer por nosotros sea una realidad. A veces nos concentramos tanto en el problema que nos olvidamos del poder que Dios tiene para beneficiarnos. A veces nos miramos tanto en nuestras limitaciones, nos miramos tanto en nuestras imposibilidades que, vamos a decir, limitamos a Dios en hacer nosotros lo que Él quiere hacer. Por eso, el ánimo que Jesús nos da todos los días es aprender a confiar, a tener fe, a animarnos, a que su poder sea una realidad en nosotros. Nuestro trabajo es creer. Nuestro deber es creer. El trabajo debemos dejárselo a Dios, de que Él haga con nosotros lo que Él debe hacer en su tiempo. Lección del lunes. El llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Aquí aparece algo muy interesante, el llamado de Leví. Cuando Dios llama, en este caso Jesucristo llama, no es un simple llamado, vamos a decir, que se escucha, con pronunciar nuestro nombre. En el llamado divino implica varias cosas. Y aunque el material así no lo recoge, yo voy a dar algunas pautas interesantes sobre el llamado. El llamado a seguir a Jesús implica una renuncia total al estilo de vida que llevamos hasta ese momento. Número 2, estar dispuesto a aceptar las circunstancias que se presenten en ese llamado. Número 3, no solamente implica cambiar de estilo de vida, aceptar las circunstancias, sino ir donde el Señor nos mande. No importa el lugar, no importa las condiciones. Así que cuando el Señor llama a Leví Mateo, que pasa por él, Mateo era un hombre rico, aunque quizás sus riquezas no habían sido obtenidas de una manera lo más prudente posible, pero era un hombre rico, era un recaudador de impuestos. Aunque los recaudadores de impuestos tenían un nombre que era publicano. Los publicanos no eran bien vistos en la sociedad judía, porque ellos representaban de algún modo la esclavitud delante de los romanos, pues a ellos era que ellos les recaudaban el dinero para ser entregado al gobernador.
de manera específica. Y los publicanos representaban esto. Cada vez que un publicano se acercaba a un judío para reclamarle los impuestos, pues eso representaba la esclavitud hacia los romanos, y era algo a lo que los judíos de algún modo se resistían de manera muy vehemente, muy firme en cuanto a eso. Así que ese es el primer punto con respecto a Mateo, que fue llamado a dejarlo todo. Hay algo muy interesante con respecto a cuando recibimos un llamado, y que cuando recibimos el llamado de Dios, Él se compromete con nosotros a suplir todo lo que nosotros necesitemos, todo en absoluto, sea aspecto económico, sea aspecto espiritual, todo lo que tenga que ver con nuestro bienestar, Dios se compromete a suplirlo en su debido tiempo. Y en la medida del ejercicio de fe que nosotros vayamos haciendo en el llamado que Él nos ha hecho. Para muchos, aceptar el llamado de Dios les resulta un tanto difícil, porque se han acostumbrado tanto a vivir de su propia fuerza que ahora se le hace, vamos a decir, prácticamente imposible aceptar que sea otro el que maneje su vida, el que sea otro el que tome la rienda de su futuro y de su destino, por así decir. Cuando Leví aceptó el llamado de Jesús y lo dejó al instante, lo dejó todo, él puso su futuro en las manos de Jesús. Así que, de algún modo, este llamado que él recibió no era un simple sígueme, sino aceptar un estilo de vida distinto. El segundo punto que aparece aquí es el asunto del ayuno, acerca del ayuno. El ayuno es un ejercicio espiritual beneficioso y físico que nos puede ayudar bastante. Pero el capítulo 52 del libro de Isaías habla del verdadero ayuno, que le invito a que cuando tengan el tiempo lo examinen. Es un capítulo que todo adventista del séptimo día debe estar constantemente revisando. De hecho, se nos invita a que lo revisemos una vez por semana por lo menos, porque allí habla realmente del verdadero ayuno. Así que se le acercaron a hacerle la pregunta a Jesús de que por qué si los discípulos de Juan ayunaban, por qué los de Jesús no ayunaban. De hecho, Jesús se refirió muy puntualmente al ayuno en el libro de Mateo, porque muchos lo hacían para ser visto, para que se viera su semblante demacrado, o para que vieran su devoción espiritual. Jesús dijo que quien lo hace de ese modo ya obtuvo su recompensa. De hecho, Jesús no condenó el ayuno, sino en la forma en que el ayuno se hace y en los momentos en que deben hacerse. Porque aquí está hablando de una circunstancia en específica. Él dijo que cuando Él le fuese retirado, entonces ellos se verían en necesidad de ayunar. Así que es interesante que el ayuno nos da varios beneficios. Y voy a mencionar por lo menos en la parte espiritual 2 y en la parte física 2. En la parte espiritual te da dominio propio. Número 1, te enseña a tener dominio propio sobre tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el hambre es una necesidad fisiológica muy demandante. Y al ser una necesidad fisiológica muy demandante, requiere, vamos a decir, un esfuerzo mental superior al físico para controlar la demanda del cuerpo. Si de manera, vamos a decir, rutinaria, nosotros practicamos ayuno con el objetivo espiritual de adquirir dominio propio, entonces esa facultad en nosotros va a crecer. Y el dominio propio es fundamental para nosotros vencer las tentaciones. De hecho, es parte vital. Si no tenemos dominio propio, entonces seremos llevados por los atractivos de los placeres que el cuerpo va a demandar, ¿no? Así que es un beneficio que podemos obtener del ayuno espiritualmente. Y el número 2 es que de algún modo, al tener el cuerpo bajo sujeción física, podemos de algún modo tener una actitud más inclinada hacia lo espiritual. A nivel físico, puedo mencionar 2 beneficios. Número 1, nos ayuda a desintoxicar el intestino.
Un día de ayuno, especialmente vamos a decir a frutas o vegetales, ayuda a desintoxicar el cuerpo. Número 2, en la medida que el cuerpo pueda desintoxicarse, puede liberar todo el sistema de cargas impuestas por el trabajo, por la fatiga, por el estrés, y el ayuno puede inclusive ayudarnos hasta bajar de pesos. Esos beneficios podemos tener el ayuno. Pero en este caso los fariseos comenzaron a tener una situación con Jesús en cuanto al ayuno, del cual Jesús le dijo que si el esposo estaba, si los muchachos estaban de fiesta, no era necesario ponerse a ayunar. Lección del martes. El Señor del sábado. Con respecto a esto, hay muchas situaciones. De hecho, una de las cosas que Jesús tuvo que enfrentar era ese deseo legalista del fariseo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es, vamos a decir, el motivo que encuentra un individuo en la ley para salvarse por las obras. Se observa lo que dice la ley de manera, vamos a decir, tajante, con el solo objetivo de que a través de eso yo obtener los beneficios de la ley. Pero en el caso de Jesús y con respecto al sábado, los fariseos, que eran una secta religiosa, vamos a decir, reformada. ¿En qué aspecto reformado? En que a todos los mandamientos que ellos que tiene el decálogo, a cada uno ellos le añadieron una serie de normativas con tal de protegerlo. Esa era su intención, porque la intención del fariseo no era causar directamente un daño al observador de la ley, no necesariamente. Ellos tenían un dicho muy especial, era que decían que si tan solo un día se pudiese guardar toda la ley, ese día iba a aparecer el Mesías para libertarlo del pecado. O sea, esa era la intención directa que tenía el fariseo al promover, al impulsar que se guardara la ley de la manera en que ellos lo hacían. Y el sábado no escapa a esto. De hecho, aparecen unas 39 formas de trabajo que estaban prohibidas durante el sábado. Y en este caso, el recoger las espigas, ellos lo consideraban un trabajo. De hecho, lo es. Cosechar es un trabajo. Pero aquí tiene una circunstancia muy específica. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener un discernimiento claro de qué es lo prioritario en lo espiritual. En lo espiritual, lo prioritario es el alma de la persona, el beneficio de la persona. Y en eso tenemos que estar claros. Lo principal, por lo que Cristo murió, fue por las almas. Y esas almas, en nuestra obediencia a la ley, tienen que ser beneficiadas. O deben ser beneficiadas. Nuestra observancia a la ley no puede, bajo ningún concepto, crearle un perjuicio a mi prójimo o a quien me rodea. O generarle un malestar innecesario. Porque en este caso era lo que estaba pasando con los fariseos y Jesús y el sábado. ¿Cómo puede ser que algo dado por Dios, algo diseñado por Dios, se convierta en una carga para aquel que lo observa? No puede ser. Según el libro de Isaías, capítulo 58, el sábado es una delicia santa de Jehová. Y las delicias, las cosas que el Señor nos da, tienen esa dinámica, deben tener ese principio de que al observarlo se conviertan en una delicia, no en una carga, no en unas restricciones que de algún modo carguen de manera innecesaria. Claro está que la observancia del sábado tiene sus principios, los cuales nosotros debemos observar, pero estos principios siempre van en dos direcciones. Una, glorificar a Dios, y segundo, beneficiar al prójimo. Nunca beneficiarnos nosotros, nunca. Cuando nosotros de algún modo observamos la ley y esta, en vez de glorificar a Dios y beneficiar al prójimo, me estoy beneficiando yo de la índole que fuera, pues entonces mi observancia de la ley está siendo totalmente tergiversada.
porque la ley fue diseñada para honrar y glorificar a Dios y beneficiar a mi prójimo. Por eso los 2 grandes mandamientos se resumen así: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Siempre va orientado a beneficiar a otro, y en este caso Jesús puso un ejemplo de David cuando tenía hambre, que entró al santuario y comió de los panes de la proposición, que solamente le era permitido a los sacerdotes consumir y que eran cambiados cada sábado, ¿no? Así que Jesús puso de relieve realmente qué es lo importante aquí. Ahora quiere decir eso, que me voy a dedicar el sábado a conseguir cosas para dar. No necesariamente, pero si las circunstancias en un momento determinado lo pidiesen, pues nosotros debemos estar dispuestos a que en ese obrar debemos de algún modo beneficiar al prójimo. Y esto a la vez requiere un ejercicio de fe de mí, porque confiaré en que Dios va a beneficiar a esa persona bajo el obrar que nosotros estamos haciendo. Historia sándwich, parte 1 es la lección del miércoles. Aquí aparecen 2 historias. Y de algún modo nosotros, mirar esto, yo voy a leer del libro de Marcos capítulo 3, versículo 21. Solamente vamos a leer algunos textos, pues el tiempo está avanzando. Marcos 3:21 dice lo siguiente: cuando lo oyeron los familiares de Jesús, vinieron a llevarlo porque decían, está fuera de sí. ¿Qué le dijeron? Que estaba como fuera de sí, o sea, estaba loco. Los escribas que venían venidos de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Así que aquí Jesús comienza a ser atacado de manera muy personal, no solamente por su familia, sino por su alrededor. Y es interesante esto, porque aquí aparece no la familia espiritual de Jesús, su familia paterna, materna. Vamos a decir materna porque su padre es Dios, materna, ¿no? Dice que de algún modo presentaban a Jesús como fuera de sí. Y los fariseos lo acusan de que lo que él hace, lo hace por medio de Satanás. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante la acusación familiar? ¿Cómo nos comportaríamos nosotros ante semejantes circunstancias? ¿Seríamos de algún modo prudentes? ¿Consideraríamos nuestra obra como de Dios ante las acusaciones que tenemos de la familia, de los dirigentes religiosos? ¿Cómo nos comportaríamos? Como se comportó Jesús debió ser, con una ecuanimidad y con una seguridad de lo que él representaba y era. Y aquí Jesús habla de algo muy interesante. Dice, de mí ustedes pueden decir cualquier cosa, pueden referirse a cualquier punto, pero hay alguno del cual ustedes no deben decir esto, y es del Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste? Aquí aparece una pregunta que es muy importante que la respondamos. ¿En qué consiste el pecado imperdonable? El pecado imperdonable consiste en negar la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones de ser convertido, y esa obra atribuírsela a Satanás. Pues a Dios, entonces nosotros lo estamos mirando como si fuese Satanás. ¿Y qué es la obra? Es negar el poder que tiene el Espíritu Santo de convertir el corazón, de transformar el corazón y de regenerar el corazón. Cuando nosotros a esa obra la llevamos como una obra satánica, entonces nosotros estamos entrando en el pecado imperdonable. Lección del jueves, historia sándwich número 2. Aquí aparece una pregunta, ¿qué hizo
pensar a la familia de Jesús que él estaba fuera de sí. Bueno, cuando nosotros estamos involucrados en un trabajo espiritual, muchas de las cosas que se hacen, de algún modo, en algún momento determinado, parecerán sin sentido y sin lógica. Como que no tienen esa base firme de entenderse con el sentido común. Y por esta razón, de algún modo, la familia de Jesús le llamaban de esa manera. Y aquí voy a terminar con esto que dice aquí. En esta escena puede parecer extraña. Si tu madre o otros miembros de tu familia vienen a verte, ¿no deberías reunirte con ellos? El problema es que la familia de Jesús no estaba entonces a tono con la voluntad de Dios. Jesús reconoció ese hecho y en este pasaje redefine el concepto de familia. Quienes hacen la voluntad de Dios son sus hermanos, sus hermanas y su madre. Él es hijo de Dios y quienes se alinean con la voluntad de Dios llegan a ser su familia. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios supla tus necesidades, tanto físicas como espirituales. Bendiciones.